Muy bien, entonces ya tenemos el ejemplo, el circuito de ejemplo aquí para el análisis de nodos. Entonces, este circuito, si se fijan, es el mismo que se utilizó en el ejemplo del análisis de mallas. Bueno, pues al final pues tendremos que comparar los resultados. Entonces, como primer paso dijimos que hay que identificar cada uno de los nodos. Y pues, como habíamos comentado, un nodo pues es un punto en común entre dos o más componentes. Y se puede observar claramente pues que aquí tenemos un nodo que es el punto común de estas tres resistencias. Aquí tenemos otro nodo que lo más conveniente es que este se utilice como nodo de referencia. ¿Por qué? Pues porque están conectados las terminales negativas de la fuente. Aunque no siempre es el caso. O sea, puede ser que aquí haya una terminal positiva y aquí una negativa. O al revés. Y se puede seguir utilizando como nodo de referencia. O sea, en realidad pues es una convención. Pero no hay problema si ahorita lo identificamos como nodo de referencia. Ponemos la letra G. Y tenemos otros nodos más que se pueden observar, que es donde se unen esta fuente con esta resistencia, aquí lo identificamos, y esta resistencia con esta fuente, aquí la identificamos. Entonces, estos son los nodos que tenemos, y podemos preguntar, bueno, pero ¿este no será otro nodo? ¿O este no será otro nodo? Pues si observamos bien, si queremos poner aquí un nodo, pues aquí este es el punto de unión entre la fuente y esta resistencia y esta resistencia. Entonces en realidad es el mismo nodo. Entonces pues son los nodos que tiene este circuito. Dijimos que se identifican con letras mayúsculas. Ya tenemos el nodo de referencia. A este vamos a ponerle la letra A mayúscula, B minúscula, mayúscula y C mayúscula. Muy bien, entonces ya tenemos el paso 1. Vamos a escribir nodos A, B, C y G por referencia. Si observan, dijimos que los nodos principales son los nodos que tienen 3 elementos o más conectados. Y aquí pues tenemos dos nodos que tienen 3 o más elementos. Uno de ellos es el nodo G y otro de ellos es el B. Entonces vamos a tomar el B como nodo principal. Entonces vamos al paso 2, que nos dice suponer la dirección de las corrientes en los elementos o resistencias e indicarlos con etiquetas y flechas. Entonces vamos a ver cuál es la dirección que tomarían las corrientes que entran y salen de los nodos, sobre todo del nodo principal. Entonces, si a este nodo principal pues entraría o saldría una corriente proveniente de la resistencia de 4 ohm. Bueno, pues es igual si lo ponemos que entra o que sale, pero en este caso pues vamos a ponerlo una corriente que entra. Vamos a decir que esta es una corriente I1. Aquí vamos a suponer que aquí entra una corriente proveniente de esta resistencia. Vamos a llamarla I2. Y vamos a suponer que sale una corriente hacia esta resistencia, que va a ser la corriente I3. Entonces, la dirección de las corrientes, pues la estamos suponiendo ya cuando se termine de resolver el problema, y según el signo, pues sabremos si entra o sale, pero pues todo eso pues es simplemente para facilitar la solución. Como, bueno, escribimos corrientes 1, 2 y 3. Como paso 3, vamos a escribir las ecuaciones de suma de corrientes en el nodo principal, o sea, en este nodo, usando ley de Ohm y usando ley de corrientes de Kirchhoff. Muy bien, entonces, en primer lugar, dijimos que la corriente I1 entra al nodo. Vamos a escribirlo de esta forma. I1 entra al nodo. La corriente I2 también entra al nodo, entonces vamos a poner I2. Y la corriente I3 sale del nodo, entonces vamos a ponerlo con signo negativo. Y la suma de todas estas corrientes
es igual a 0. Entonces aquí ya estamos escribiendo la ley de corrientes de Kirchhoff. Ahora, estas corrientes vamos a desglosarlas con la ley de Ohm en voltaje entre resistencia. Recordando que se tiene el triángulo de Ohm, tenemos voltaje, resistencia, corriente. Entonces la corriente pues va a ser voltaje entre resistencia, y la corriente I1, si tiene este sentido, más menos, vamos a escribir que es el voltaje A menos el voltaje B, voltaje A menos voltaje B, o sea, corresponde al voltaje en el nodo A, en el nodo B, dividido entre el valor de la resistencia, que son 4 ohm. Ahora la corriente 2 va a ser, la corriente 2 si tiene este sentido, que pasa por la resistencia, que es más, menos, entonces se dice que es, bueno, ponemos el signo de más, va a ser voltaje C menos voltaje B, dividido entre 2 ohm. Ok, tenemos corriente I1 y I2, ahora vamos con la corriente I3. Y la corriente I3 va a ser voltaje voltaje en el nodo B entre la resistencia, voltaje en el nodo B entre la resistencia de 3 ohm. Todo esto es igual a 0. Muy bien, entonces ya tenemos la suma de corrientes igual a 0, pero si se fijan quedó en términos de voltajes. Y pues aquí lo que sigue es hacer álgebra, utilizar el álgebra para poder desarrollar las ecuaciones y poder llegar a la solución. Entonces, bueno, aquí en primer lugar, para poder eliminar las fracciones, pues aquí lo que conviene es multiplicar por un mínimo común múltiplo. Tenemos 4, 2, 3. El mínimo común múltiplo de estos tres denominadores, pues lo podemos identificar fácilmente, que es el número 12. Entonces vamos a multiplicar 12 por cada uno de los términos. Tenemos 12 entre 4, pues nos da 3. Entonces tenemos 3BA menos 3B subíndice B más 12 dividido entre 2 nos da 6. Entonces tenemos 6 por BC menos 6 por BB, B subíndice B. Luego 12 entre 3 nos da 4. Tenemos 4 B subíndice B. 12 por 0, pues es igual a 0. Entonces vamos a seguir desarrollando esto. Nos va a quedar haciendo las operaciones, nos queda 3B subíndice A menos 3 menos 6 menos 4, nos va a quedar menos 13 B subíndice B, y queda más 6 B subíndice C. Esto es igual a 0. Muy bien, entonces aquí tenemos una ecuación con tres variables. Pero antes de seguir, hay que observar que dos de estos voltajes no son variables, sino que en realidad son constantes. ¿Cuáles son? Bueno, si nos vamos al circuito, tenemos que el voltaje en el nodo A se puede identificar que es el voltaje de la fuente, y el voltaje en el nodo C pues también es el voltaje de la otra fuente. Entonces vamos a sustituirlo de esta manera. Vamos a poner primero voltaje A es igual a 58 volts, voltaje C es igual a 10 volts. Entonces lo sustituimos en la ecuación anterior. Tenemos 3 por 58 menos 13 voltaje B más 6 por 10, esto es igual a 0. Hacemos las operaciones. 3 por 58 nos da 174 menos 13 voltaje B más 6 por 10 son 60. Esto es igual a 0.
Y pues ahora ya nos queda nada más una sola variable y seguimos haciendo el despeje para resolver. Tenemos menos 13 b subíndice b es igual a, sumamos 174 más 60 nos da a 234 positivos y los pasamos al otro lado como negativos. Nos queda b subíndice b menos 264 entre menos 13 y esto nos da 18. Entonces el voltaje en el nodo B es de 18 volts. ¿Sí? Entonces el voltaje que aparece aquí en este nodo es de 18 volts. Y pues ahora podemos simplemente, bueno, ya conocemos el voltaje en el nodo A, en el nodo B. En el nodo A pues era constante y en el nodo C era constante también. Y podemos simplemente comprobar, o bueno, calcular las corrientes I1 e I2 según este valor de voltaje que nos dio. Y vamos a obtener I1 aquí con esta ecuación que ya habíamos escrito. Es voltaje A, que es de 58 volts, menos voltaje B, que son 18 volts, entre 4, entonces nos da 58 menos 18, nos da 40, entre 4 son 10 amperes. Corriente I2 va a ser esta expresión, va a ser voltaje C, que es de 10 volts, menos voltaje B, que es de 18 volts, dividido entre 2. Entonces 10 menos 18 nos da menos 8, entre 2 nos da menos 4 amperes. Entonces podemos comparar estos resultados con el problema que habíamos resuelto por análisis de mallas, y si se fijan nos da los mismos valores. La corriente que circula por la resistencia de 4 ohm pues es de 10 amperes, y la corriente que circula por la resistencia de 2 ohm es de 4 amperes. En este caso, como va en este sentido, pues nos da menos 4 amperes, que pues es el mismo resultado que ya habíamos obtenido, ¿sí? Y por otro lado, simplemente para calcular la corriente que circula por la resistencia de 3 ohm, sería la corriente I3, va a ser simplemente el voltaje en el nodo B dividido entre 3 ohm, que dijimos que el voltaje en el nodo B es de 18 entre 3, entonces nos da 6 amperes, que es lo mismo que ya habíamos obtenido usando el método de análisis de mallas. Entonces hasta aquí llega este ejemplo.